Hebreos 5, capítulo 5, verso 14. Dice así: el alimento sólido es para los que son maduros. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el último verso del capítulo 5 del libro de Hebreos. Y aquí básicamente, para que tengamos el contexto, él está hablando de que todo sumo sacerdote en los tiempos en que Jesús no había venido está para representar a otras personas y tratar con paciencia a aquellos que no conocen al Señor. Vámonos al segundo verso, que es Juan 15, Juan capítulo 15. Verso 5. Este es un verso que todo el mundo conoce muy bien. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí Jesús dice, porque separado de mí no pueden hacer nada. Separado de Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Separado de Jesús no hay nada que tú y yo podamos hacer que valga la pena. Absolutamente nada. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema: la madurez es depender. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y tu palabra da vida. Señor, abre nuestra mente en este momento, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Sobre todas las cosas pedimos que tu palabra se haga vida y nos cambie a cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. ¿Cuántos le dicen amén? Una de las cosas que la vida nos ha permitido experimentar a mi esposa y a mí, al tener 7 hijos de tantas edades, es ver que los hijos nacen, se mantienen en el hogar por un tiempo y luego se van. Nuestra primera hija, que no sé si está aquí en el día de hoy, se casó y se fue. Ella está allá atrás. Ella está embarazada, ella dice que su hijo nace el día 4 de septiembre. Yo pienso que no, que va a ser un poco antes, pero Dios sabrá. El hecho es que llegó un momento en que ella, cuando alcanzó cierta madurez, se fue. Dejó el hogar. Y ahora mi esposa y yo vemos que los sábados, que era un día donde había mucha actividad en mi casa, imagínense, con tantos muchachos es difícil. Ahora los sábados nosotros nos levantamos y tenemos la casa para nosotros solos casi hasta las 9 de la noche. Porque todos ellos están o en la iglesia o están en escuela de administración, en el culto de jóvenes. Y Dios como que nos está preparando poco a poco para cuando llegue el momento en que todos se vayan y nosotros estemos solos. Cuando un hijo se va, como yo me fui, nosotros vemos eso como un símbolo de madurez. Nadie que no sea maduro puede dejar su casa, aunque muchas personas lo hacen, puede dejar su casa para aventurarse en el viaje del matrimonio. ¿Cuántos son casados y saben que el matrimonio es para valientes? Pero ¿cuántos se sienten bendecidos de que están casados? Si usted está casado y su esposo está aquí, yo les recomiendo que levante su mano para que usted pueda almorzar más tarde. Tranquilo. Sin embargo, el tema que el Señor nos trae hoy es
que a diferencia de que la madurez es símbolo de separación del hogar, la madurez espiritual es todo lo contrario. La madurez espiritual requiere de una total dependencia de Jesús. Y como dice el verso 14 de Hebreos, si me lo pueden poner aquí en pantalla, es necesario que nosotros maduremos para que el Señor nos siga alimentando. Dice que el alimento sólido es para los que son maduros. ¿Y quiénes son los que son maduros? De acuerdo con la palabra, son aquellos que a la fuerza de práctica, están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que sin práctica de lo que Dios nos ha enseñado no puede venir la madurez. Para yo aprender lo que es, a distinguir lo que es bueno de lo que está malo, yo necesito practicar eso. Pero en mi práctica va a ocurrir que nosotros muchas veces a lo bueno lo vamos a llamar malo, y posiblemente a lo malo lo llamaremos bueno. Por ejemplo, mi esposa y yo, y casi todo el que estuvo al principio de esta iglesia, veníamos de la iglesia católica. Y recuerdo que desde un principio hicimos un primer gran evento, no teníamos ni un año, la conferencia del amor del Padre. Y fuimos a las Fuerzas Armadas y ahí habían 500, 700 personas. Mi esposa y yo estábamos contentos, y recuerdo que cuando los ministros que vinieron de Inglaterra, el pastor Dolly y su esposa Faith, estaban a punto de comenzar, iba a comenzar la alabanza y la adoración. En ese momento entró pastor Kilvio, y me dijo: ¿dónde está el equipo de intercesión que está orando? Yo le dije: ¿de qué tú me estás hablando? Me dice él: de la gente que está orando durante el evento. Yo le dije: nosotros oramos anoche. Pero tú no tienes una gente orando aquí. Yo le dije: no, yo no tengo gente orando, yo no sabía que tenía que hacerlo. Y él de repente le entró como un asunto y agarró varias personas y se puso en un rincón. Pero en lo que él hacía eso, oigan lo que ocurrió. Vino una persona autodenominada profeta y le impuso manos a una hija de nuestra casa, y ella cayó. Y todos dirán: wow, cayó en el espíritu. No, ella cayó con un paro cardiorrespiratorio. Ni respiraba ni su corazón se movía. Entonces a mí me dicen: tú tenías que haber tenido un equipo de intercesión, que yo no tenía. Y seguido me dicen: ahí está Odali, que no respira ni su corazón está funcionando. Y yo dije: oh my God, ¿en qué yo me he metido? Pero ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? En su misericordia Dios movió a alguien para que intercediéramos. Y lo que ocurre es: Dios es soberano, es justo, y Él nunca va a hacer nada en contra de nuestra voluntad, aun cuando lo que nosotros hagamos sea en ignorancia. Pero el Espíritu Santo siempre está pendiente y nos cuida. Y en ese momento comenzaron las oraciones, y las oraciones abrieron la puerta, fueron la llave que le pidieron a Dios: por favor, actúa en nuestra defensa, perdónanos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Y en ese momento Odalis volvió a la vida. Y a partir de ese instante, de aquel día, nosotros aprendimos a distinguir entre lo bueno y lo malo, y descubrimos algo: que nosotros no podemos hacer absolutamente nada separado de Jesús. Yo descubrí personalmente que, como yo toda mi vida he trabajado como consultor de negocio, estrategia, planes de mercadeo, planes comerciales y todo eso, yo he adquirido muchos conocimientos a través de los años, sobre todo a través de los últimos años. En esos primeros años yo descubrí algo que me llenó de mucho terror, y es que tú puedes tener toda la experiencia del mundo, todo el conocimiento del mundo, pero si tú no eres guiado por Dios, estás en problema. Tú puedes ser un experto manejando una arma de fuego, una ametralladora, y ser un tirador certero y perfecto,
Pero si cuando tú tienes el arma y estás en combate, tú no sabes a qué apuntarle, a qué tirarle, estás en problema. Tú puedes ser el mejor piloto del mundo y estar volando un avión de noche, pero si tú no tienes los instrumentos que están en el panel, volar de noche va a ser bien difícil a pesar de la experiencia que tú tienes. Y a muchos nos pasa que nosotros creemos que sabemos. A muchos nos pasa que perdemos el hambre de Dios, de conocerlo más íntimamente todos los días. A muchos nos pasa, como me ha pasado a mí casi todo el tiempo, que yo, por tener experiencia en algo, yo pienso que yo sé y pienso que yo voy a hacer las cosas bien, cuando la palabra de Dios dice que no se mueve una hoja sin que Él esté pendiente de ello. La madurez es una capacidad de distinguir entre lo bueno que está malo, y eso se desarrolla con la práctica. Es bueno que tú comentes con la persona que está a tu lado: tú necesitas practicar, yo necesito practicar a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque hay un alimento que es sólido que Dios quiere darnos a nosotros, pero Él no puede darle un alimento sólido a una persona que no tiene la capacidad para digerirlo. En estos días yo me enteré que el hijo de Tracy y Pamela, Jainer, cumplió ¿cuántos meses? 6 meses. Y Jainer ha estado pegado de la teta de su madre. Perdóneme, pero la palabra teta es una palabra, no mala palabra, pero si le gusta vamos a usar seno, del seno de su madre, bebiendo leche, y está así gordo, muy gordo y hermoso. Pero me acaban de decir hace una semana que ya le están dando comida sólida. Si a Jainer le hubieran dado un pedazo de pollo cuando tenía 2 meses, probablemente ese pollo lo hubiera destruido a él, hubiera causado un daño en su cuerpo. De esa misma manera, nosotros tenemos que estar preparados para recibir las cosas que Dios quiere revelarnos. Dios no le da a nadie nada que le pueda hacer daño. Eso explica por qué muchas personas han estado orando por cosas y todavía no las reciben. Se necesita madurez. Se necesita madurez. Y en Hebreos 5, verso 8, dice lo siguiente. Dice que Jesús aprendió obediencia producto de los desafíos que le enfrentó. Si me lo pueden poner en pantalla, Hebreos 5, capítulo 8, lo tengo acá. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús aprendió a ser obediente por las cosas que sufrió. ¿Cuántos están sufriendo o han sufrido por algo aquí en algún momento? Los desafíos que aparecen en tu vida, Dios los utiliza para enseñarnos obediencia. Pero los mismos desafíos que tú y yo estamos recibiendo y estamos enfrentando todos los días, Dios también los utiliza para probar tu corazón y tu carácter. Con los desafíos, Dios prueba tu carácter, y con los desafíos, Dios desarrolla, te da la oportunidad para que tú desarrolles la obediencia. ¿Y tú sabes por qué? Como decíamos el domingo pasado, el crecimiento no viene por yo conocer la palabra. Tener conocimiento no es suficiente. Tener conocimiento, decíamos el domingo pasado, no te hace sabio. La sabiduría es la aplicación adecuada del conocimiento. Por eso, estudiar y retener muchos versos bíblicos y no utilizar esos principios que Dios no utiliza como marco de referencia para nosotros comportarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Si no lo hacemos de esa forma, dice la palabra que no estamos siendo cimentados sobre una base que sea sólida. En Mateo 7, creo que 24, dice que todo aquel que escucha esta palabra y la pone en práctica es sabio, es como el hombre sabio que construyó una casa sobre la roca. ¿Qué significa eso?
que todo aquel que escucha o lee o escucha de la palabra de Dios, que te confronta, que te revela, que parte y te revela o nos revela lo orgulloso que somos, los iracundos que somos, nos revela tantas cosas. Todo aquel que escucha la palabra y Dios le revela lo que está haciendo y toma la decisión de resistir al diablo y no hacerlo, entonces es sabio. Y es sabio y está haciendo que su vida tenga un fundamento en base a lo que Dios dice, no en base a lo que dice el mundo y no en base a lo que las circunstancias nos traen. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Nosotros tenemos que ser maduros. Dios tiene muchas más cosas que revelarnos a nosotros que lo que nosotros podemos entender. Hay más cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Dios quiere revelarle eso a su gente, te la quiere revelar a ti, me la quiere revelar a mí, pero Él necesita que nosotros maduremos, que pasemos del alimento líquido al alimento sólido. ¿Pero qué significa eso? Dios quiere que nosotros no estemos recitando las mismas palabras todo el tiempo. Recitar las palabras y salir allá afuera y maltratar a tu esposa, por ejemplo, es haber escuchado la palabra pero no haberla puesto en práctica. Si tú eres un hombre o una mujer de negocio, escuchar la palabra, como dice en Romanos 13, que dice, miren, pague sus impuestos, somítase a las autoridades. Eso lo dice la palabra, eso no lo digo yo. Pero si tú escuchas esa palabra o la has leído y cuando llega tu momento de estar conduciendo y te detiene un oficial de la policía y tú le respondes con altanería, porque quizás el que él te haya detenido no sea conveniente para ti porque tú ibas demasiado rápido y violaste quizás una luz de tráfico, el escuchar esa palabra y entonces comportarse con altanería ante ese oficial de la policía no es poner en práctica lo que tú has escuchado. Y si no lo haces así, entonces tu vida va a estar fundamentada sobre un cimiento no fuerte, dice sobre arena. ¿Y qué va a ocurrir? Que cuando vengan los desafíos de verdad, ¿cuántos saben de lo que son los desafíos de verdad? ¿Cuántos saben? ¿A cuánto les ha pasado que se le acaba el cilindro de gas de cocinar? Entonces usted dice, bueno, no hay nada que cocinar, entonces podemos hacer un jugo de lechosa en la licuadora. Pero entonces cuando usted coge la licuadora se da cuenta de que el pin que agarra el vaso está corrido y tampoco funciona la licuadora. Y si le pasa a usted como me pasó a mí una ocasión, que pasó eso, más o menos así mismo, entonces usted va a la nevera a ver si hay algo que pueda comer y cuando usted coge la puerta de la nevera se le queda la puerta en la mano. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? ¿A cuántos se le ha quedado la puerta de la nevera por vieja en sus manos? Esos hechos son los vientos de lo que habla Mateo 7. Cuando vengan los vientos, si tu fundamento no está en la palabra, entonces tú vas a pensar que tú eres una persona con mala suerte. Tú vas a escuchar a tu hijo que te dice, yo tengo hambre, tú lo vas a mandar, le vas a echar un boche y le vas a decir, aguántese que aquí no hay nada que comer. Te vas a ser víctima de la ira, las circunstancias, los desafíos, entonces van a tomar control de tu vida. Miren, mis amados hermanos y hermanas, mi esposa y yo venimos desde hace mucho tiempo y esta mañana escuchamos al pastor Ezequiel Molina, siempre lo ponemos los domingos antes de venir para acá, hablar de algo que a nosotros nos ha ocupado todo el tiempo, o hace mucho tiempo. Y es que la Biblia habla de la señal de los últimos tiempos y si usted lee la palabra se dará cuenta de que esos tiempos están llegando. Rumores de guerra. Nada más tiene que poner el periódico o leer la noticia para usted darse cuenta de que hay rumores de guerra. De que hijos se levantarán contra padres, padres contra hijos, de que vendrán desastres naturales. Ahora mismo Texas está siendo o fue azotada por un huracán. Todas las señales del final de los últimos tiempos están ocurriendo. Pero no solamente eso, lo que para mí era increíble, que en un país como la República Dominicana se estuviera siquiera hablando de aprobar una ley que apruebe o legalice el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Yo nunca pensé que eso iba a ser posible, pero cuando me voy a la palabra me doy cuenta de que son de las señales que Dios ha estado mencionando a través de su palabra y que nos ha revelado a nosotros.
Y aquí viene entonces la pregunta: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos nada más preocupados por los conciertos, por los cultos, por venir aquí, brincar, saltar y adorar? Todo eso está muy bien. Pero ¿qué tipo de cimiento estamos construyendo? Jesús, antes de ir a la cruz en Juan 17, oró por algo que yo decía, wow, parece que eso es importante. Él oró por la unidad de la iglesia. Entonces, yo me paro aquí, comienzo a hablar de eso. Y hablando de esto, el Espíritu me dice ahora mismo, estás haciendo lo mismo, estás hablando, pero no estás haciendo algo al respecto. Y la realidad es que yo como persona, tú como ser humano, tienes control sobre una cosa, sobre tus propias decisiones. Y Jesús dijo en su palabra que tú eres luz para este mundo, que tú eres sal para este mundo. O sea, que la madurez de la que habla Hebreos 5:14, es necesario que tú y yo maduremos. Es necesario que tú y yo maduremos para que Dios nos revele, para que nuestro carácter, nosotros por medio de nuestras decisiones todos los días, cambiemos nuestro comportamiento, nuestro carácter sea desarrollado y podamos ser luz en el trabajo, en la estación de tren, cuando estemos en un juego, cuando estemos allá afuera, porque Dios no nos necesita haciendo luz aquí adentro, es allá afuera que Él necesita que tú y yo seamos luz, no aquí adentro. Una sal dentro del salero no sirve para nada. La sal se usa para salar las cosas. Tiene que salir del salero. La sal que está en el salero de la iglesia, tú y yo, tiene que ser depositada afuera, allá afuera en el mundo. Tiene que ser depositada allá afuera en el mundo. Y es tiempo, la forma de nosotros poder enfrentar lo que está ocurriendo allá afuera como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo vamos a poder hacer si tú y yo tenemos un carácter cambiado cada día más como el de Cristo. Pero eso es muy fácil decirlo. El carácter se forma con decisiones pequeñas que tú tomas todos los días. Cuando tú sientes llenarte de ira y sientes la ira, sientes el enojo, en ese momento tú puedes enojarte y puedes o no pecar. Todo se reduce a decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué dice Jesús que hagamos? Todo se reduce a eso. Nuestra nación, mis amados hermanos y hermanas, necesita de que tú y yo oigamos la palabra y nos metamos en oración para que Dios nos revele lo que tiene que ser cambiado, para que Dios nos acompañe, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios necesita que tú y yo maduremos para que Él nos revele todo lo que necesitamos saber para nosotros combatir lo que está pasando allá afuera, porque la guerra no es entre seres humanos, es una guerra totalmente espiritual. Todo el mundo tiene desafíos. Tus desafíos sirven para probar tu carácter. Y tú puedes escuchar mucho la palabra y creer que tu carácter está como Dios quiere. Pero Dios nos invita a que nosotros lo busquemos en oración. ¿Sabes por qué? Porque en la intimidad y en la oración es cuando Dios revela nuestro verdadero carácter. En la intimidad es que Dios, a aquellos que le buscan, les abre los ojos y les dice, tienes un enojo ahí. Cuando yo llegué a la iglesia esta mañana, yo dije, wow, no sé, sentí como una pesadez. Yo dije, bueno, quizás soy yo. Me quedé por allá atrás orando. Yo sé que cuando Dios va a hacer algo bueno, Satanás siempre quiere hacer algo primero. Él quiere dañar el asunto. Y estando ahí, y entonces está Freisy aquí arriba y va a llegar el momento de pasarle el micrófono a Gadiel para que siga con la ministración. En ese momento, mi esposa y yo nos pegamos por 5 segundos. ¿Usted sabe lo que es pegarse? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Dónde está la gente casada aquí?
pegarse con la esposa es, entramos en una discusión, en un desacuerdo en ese momento. Eso fue hoy. Miren, en tiempos atrás, no muy lejanos, nosotros hubiéramos tenido que irnos de la iglesia y delegarle a otra gente porque no estábamos dispuestos a ceder ninguno ni el otro. Pero después de los 5 segundos, yo oro, imagino que ella oró también. Señor, ¿qué está pasando? Él me dijo, un ataque, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Tú te crees que porque tú estés enojado yo no voy a hacer lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Tú te crees que porque tus emociones te estén diciendo una cosa, yo me muevo por emociones? Y yo dije, no, claro que no. Oré y 3 minutos más tarde me junté con mi esposa y se aclaró todo. Dios está buscando que nuestro carácter sea desarrollado. Pero si tú escuchas una palabra que dice, airaos pero no pequéis, y tú te dejas llevar de tu ira, y tú decides decir 2 o 3 cosas descompuestas a alguien, entonces no estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar para que nuestro carácter sea desarrollado. Tú no tienes la capacidad de cambiar, yo tampoco. Dios nos cambia. ¿Sabe cómo Él nos cambia? Cuando nosotros le damos el permiso. El permiso se lo damos al Señor cuando tenemos una tentación. En ese momento tomamos la decisión de ceder o no ceder. Si la tentación es muy grande, usted no solamente no cede, usted sale huyendo. ¿Cuántos saben que hay que huir a ciertas tentaciones? Nosotros tenemos que madurar. Tenemos que conocer nuestro carácter. Yo recuerdo que en varias ocasiones, a veces nos sentamos con los hijos y generalmente después de comer entramos en una atmósfera como de chanza y de relajo. Y en muchas ocasiones mis hijos me han retroalimentado con cosas de mi comportamiento que yo no me doy cuenta. Y mi tentación es decirle, no, eso no es así. Pero cuando yo veo que y mi esposa dice, entonces, tiene que haber cierta verdad en lo que ellos dicen que yo no estoy viendo. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un carácter, una carne que tiene que ser asesinada. Y Dios quiere que nosotros descubramos esas cosas. Pero cuando alguien intenta corregirnos, y ese alguien no nos cae bien, entonces nuestros oídos se cierran a toda posible verdad que pueda cambiarnos a nosotros. Entonces Dios se vale de mecanismos. Dios permite, como Satanás está aquí para robar, matar y destruir, es bueno que tú sepas que Satanás hoy en día ya está vencido. Es bueno que tú sepas que no importa lo que él diga, ya él fue vencido. Y que ahora mismo él es simplemente un instrumento en la mano de Dios para ayudarte a descubrir cómo está tu carácter, para que tú puedas tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ese hombre es bien compuesto. Ese hombre nunca dice nada, nunca se alborota, nunca se incomoda. Tú quieres ver el verdadero carácter de un ser humano, ponlo en el contexto de una tormenta, de un desafío. Al hombre más espiritual, dile al oído, hermano, debo decirte que anoche vi a tu esposa con otro hombre en otro sitio. Solamente coméntale eso al hombre más espiritual y su reacción va a demostrar su verdadero carácter, su verdadera realidad. Todos tenemos fe, creemos en Dios, aleluya, hasta que viene un desafío que pone a prueba esa fe. Cuando vienen los desafíos, nuestra vista se nubla y comenzamos a ver cosas
que muchas veces son percepción. El Señor es mi proveedor. El jefe te llama a su oficina y te dice: yo sé que tú te vas a casar, pero la empresa decidió que no vamos a seguir trabajando contigo. Ah, el Señor es tu proveedor. ¿De verdad? El Señor es tu proveedor y tú abres el refrigerador. Tú no tienes trabajo, no tienes dinero en el banco y no ves más que tu refrigerador como una piscina llena de agua. El Señor es tu proveedor. ¿Cómo es tu actitud ante los desafíos? ¿Cómo es tu actitud? Y lo grande del caso es que muchas veces hay desafíos externos que provocan desafíos internos. Moisés, por ejemplo, vienen los egipcios, ni a derecha ni a izquierda, nada más para adelante, y ahí está el mar rojo. Y en vez de que los demás israelitas dijeran: vamos a hacer una reunión de 5 minutos, una lluvia de ideas, a ver qué podemos hacer, cojan piedra, cojan arena. No. A Moisés, los mismos que estaban con él, se levantaron. Yo te lo dije a ti, ¿para qué tú me trajiste para acá? Oye, culpa tuya. O sea, desafío por todas partes, e internamente se levantan. Tú quieres saber cómo es el carácter de un hombre o una mujer, míralo en medio de una tormenta como esa. Y Moisés: Señor, y el Señor tuvo que decirle: mira, deja de estar orando. Ya está bueno de estar orando. Nadie en esta tierra ha visto mi rostro ni cerca, ni ha visto tan cerca como tú me has visto. ¿Qué tú quieres, Moisés? Que yo te agarre por los brazos, lo meta en mis manos y lo cruce yo con mis manos del otro lado. Deje de estar orando, abra el mar rojo. Los desafíos prueban tu carácter. ¿Qué tanto tú dependes de Dios? Estoy en alta mar, oro, pero siga remando, hermano. Ore, pero accione. En el momento en que él levantó su vara, se abrió el mar rojo y él caminó sobre tierra seca. Porque ¿sabes qué? Como decíamos el miércoles pasado, hay un momento en la vida en que Dios permite los desafíos y tú puedes mirar hacia derecha, hacia izquierda y hacia atrás y hacia el frente y no ver camino, pero Dios abre caminos donde no hay. Él es tan poderoso y tan bueno que Él abre caminos donde tú no lo ves. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Tú miras tu situación financiera, de trabajo, de salud, te han dicho todos los diagnósticos sabidos y por haber. Tu hijo se fue, tu esposa te dejó, no hay trabajo, el negocio no está vendiendo como tiene que negar. ¿Qué más tú puedes añadirle al plato? Y por más que tú lo analizas y buscas por todas partes, te das cuenta de que no hay salida. Pero Dios abre camino por lugares donde tú y yo no nos imaginamos. ¿Cuántos están aquí? Los desafíos. Incluso hasta para desarrollar el carácter es necesario tener fe. Pero nosotros estamos acostumbrados a tener fe o a recurrir a la fe cuando vienen grandes problemas y no lo hacemos en el día a día. Confiamos en Dios para los problemas grandes, pero no confiamos o dependemos de Él para la cotidianidad del día a día. Y la fe verdadera es la fe que tú tienes para las pequeñas cosas, todos los días. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de algo. O sea, es dar por sentado que algo que yo no veo pero que Dios dijo será hecho.
la fe no es un pensamiento o un sentimiento. La fe, como dice la palabra, requiere acción. Por lo tanto, fe es actuar como si lo que Dios dice es verdad. Eso es fe. Jesús modeló lo que es la verdadera fe. Por eso Él es el autor de la fe, dice la palabra. ¿Cómo Jesús demostraba esa fe? Con una dependencia en todas las cosas del día a día. Y Él siempre hablaba de eso. Yo no hago nada a menos que mi Padre lo haga. O yo no hago nada fuera de lo que Él me manda hacer. Ese es el modelo. Pero nosotros vivimos la vida tratando de depender de Dios en los momentos en que ya nosotros hemos tratado de hacer las cosas y no nos funcionan. Cuando Él quiere que nosotros dependamos de Él, incluso para lo que vamos a comer. En mi trabajo, por muchas ocasiones, sobre todo después que yo conocí al Señor, cuando tú tienes experiencia sobre algo, tú actúas de manera confiada. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Si usted me pone aquí a mí en una plataforma a dirigir alabanza y oración, yo voy a hacer un desastre. Pero usted me dice, conduce un vehículo, yo lo voy a conducir con la confianza que me da la experiencia que yo tengo acumulada. Si usted es médico y usted va a hacer una cirugía y ha hecho más de 50 cirugías, usted va a ir a hacer esa cirugía con la confianza de que su conocimiento y su experiencia lo va a respaldar. En pocas palabras, yo para hacer lo que hago en mi trabajo, para conducir un vehículo, el médico para hacer una cirugía, va confiado en su experiencia, no en el Señor. Y en esos momentos, en esos instantes donde tú dependes de tu conocimiento y tu experiencia, es donde Satanás aprovecha para crear daño. ¿De qué estamos hablando? De que Jesús dijo en Juan 15:5 que separados de Él, nada. Él no dijo, separados de Él, cuando tú vayas a aplicar por un gran proyecto, tú no lo vas a poder hacer. Él no dijo, separados de mí, cuando alguien esté enfermo y se esté muriendo, tú no vas a poder sanarlo en el nombre de Jesús. Él no dijo eso. Él dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Volteen su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Levante su brazo derecho. Todos nosotros hicimos eso. Pero ¿confiaste tú en Jesús para hacer eso? No. ¿Cuántos pueden leer esa escritura que dice ahí? Para tú leer esa escritura, tú necesitas fe también. Para tú ver el cielo, tú necesitas fe. Tú necesitas de Dios. Si no, pregúntale a alguien que haya perdido la vista. Hay cosas en el día a día, pequeñas cosas, que nosotros tomamos por sentado. Nosotros abrimos la llave, el grifo del agua y estamos por sentado de que va a aparecer agua. Yo camino en esta plataforma y doy por sentado de que yo puedo caminar. Pero pregúntele a una persona que está en silla de ruedas. Depender de Jesús implica que cuando nosotros caminemos, depender de Él significa tener la conciencia de que para yo dar un paso, levantar mi brazo y poder ver, yo necesito de su gracia y su favor. Porque hay personas que no lo tienen. Cuando una persona depende de Jesús, todo lo que hace en su mente y en su corazón se la pasa dándole gracias a Él.
Yo no sé usted, pero yo doy gracias al Señor por ir al baño. Yo conocí un nefrólogo que me habla de sus pacientes que no pueden orinar por sí mismos, que se les hace difícil. Pero cuando tú vas al baño y tú puedes hacer esas dos cosas, ese es un momento para darle gracias al Señor. Tú y yo necesitamos depender de Dios. La pregunta es, ¿qué tanto tú dependes de Dios en este momento de tu vida? Si tú eres médico, ¿qué tanto tú dependes de Dios para hacer tu trabajo? Si tú eres adorador o músico, ¿qué tanto tú dependes de Dios para hacer lo que tú haces? Porque la mayoría de las cosas nosotros las hacemos por nosotros mismos. Y cuando alguien está por su cuenta, por sí mismo, en su propia fuerza, ahí es que viene Satanás y ataca. ¿Cuánto tú crees que tú dependes de Dios? De verdad. ¿Cuánto tú crees que tú dependes de Dios? Hasta para mover ese pie tú necesitas de Dios. Para escuchar lo que yo estoy diciendo, se necesita un acto de fe, de creer en Dios también. Porque hay personas que no pueden oír. Lo que tú has intentado hacer por tanto tiempo es posible que deje de funcionar la siguiente vez. ¿Cuánto tú dependes de Dios? Tú vas al médico por un diagnóstico, por algo que te sientes, y el médico te dice, los análisis salieron bien, todo está bien. Automáticamente en ese momento tú dejas de depender de Dios. Porque el médico te dijo algo. Versus, todo está bien. Gracias, Señor, porque mi cuerpo funciona. Gracias, Señor, porque yo comí hoy. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque yo puedo escuchar tu palabra. Gracias porque puedo venir a un lugar como este. Gracias porque para bañarme yo no necesito la asistencia de nadie. Gracias porque tengo la ropa que tengo puesta. Gracias, Señor, porque puedo ver, porque puedo leer, porque puedo comer sin necesitar un tubo. Gracias, Señor. Hasta que tú y yo no sepamos lo mucho que necesitamos de Dios, nuestra vida no va a cambiar. Hasta que tú no sepas lo mucho, tú y yo sepamos lo mucho que necesitamos de Dios. Hasta que no lo sepamos, no vamos a vivir maravillados. Todo es un milagro. Yo veo gente que tiene más de 3 o 4 hijos y dice, ay, sí, yo tengo muchos muchachos. Y hay gente que están lánguidos por un hijo y no lo tienen. Todos los días yo le doy gracias al Señor por los hijos que yo tengo. Todos los días. Gracias por mis hijos. Gracias porque están en salud. Gracias porque no están en la calle. Porque aunque yo sea ejemplo para ellos, yo tengo que darte gracias porque es por tu favor y por tu gracia que ellos están donde están. Por gracia y favor, tu mamá y tu papá están aquí sentados hoy en día. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Por la gracia y el favor de Dios. No fue por ti. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos pueden darse cuenta de lo mucho que necesitan del Señor? No necesitamos a Dios solamente cuando vienen los desafíos. El reto está en entender que tú y yo necesitamos de Dios para todo. Para todo. Y cuando nosotros entendemos eso, nuestra actitud ante la vida cambia. Entonces nos volvemos en personas súper agradecidas. Nuestra dependencia la mostramos en nuestra actitud de agradecimiento todo el tiempo. Hoy en día, y esto hace mucho tiempo que está ocurriendo, los científicos, según sus pronósticos, dicen que el alimento y el agua en este planeta llegará un momento en que no van a ser suficientes para abastecer la necesidad de todos los seres humanos.
en medio de todo eso, un estudio hecho por la FAO dice que cada semana se pierden 2.2 millones de toneladas de alimentos. Pero al mismo tiempo, esas 2.2 millones de toneladas de alimentos que se pierden todas las semanas, de esa misma manera hay cantidad igual o superior de personas que pasan hambre, que tienen días que no comen nada. Entonces usted se pone a mirar, donde quiera que esas personas que no tienen nada que comer están. ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Por qué la dependencia de Dios es tan importante? Porque cuando usted se levantó esta mañana y se bebió un vaso de jugo, se comió un pan o comió lo que sea que usted comió, o usted va a comer después que salga de aquí, usted tiene que entender lo que es depender de Dios. Porque el hecho de que usted esté comiendo es un milagro de Dios. Porque hay gente que no tiene nada que comer. Y esa actitud tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar cuando estemos en la mesa de nuestra casa y tú o tus hijos se sirvan comida y comienzan a comer y dicen: yo no quiero eso, yo no como guandules, yo no como berenjena, yo no como lo otro. Y sin embargo hay gente en diferentes partes del mundo lánguidos, con la piel pegada de sus huesos porque no tienen nada que comer. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de todo eso. Tú y yo necesitamos depender de Dios. Tú y yo necesitamos madurar, entender lo que está bien y está mal. Y para eso se necesita una decisión. Que tú dejes de venir a la iglesia para escuchar un buen mensaje. Qué bonito el mensaje. Qué bueno cantó el hermano Gadiel Espinosa. Qué lindo canta él. Ay, a mí me encanta mucho la canción Al alto y sublime. Nosotros tenemos que pasar de eso. Nosotros tenemos que entrar en la realidad de que el mundo allá afuera necesita de su iglesia. Necesita de hombres y mujeres que vengan aquí a llenarse el tanque de su palabra, a luchar contra su propio carácter para convertirse en luz, que llegue a los sitios y diga: aquí llegó un hijo de Dios. No porque usted lo diga, sino porque su comportamiento lo hace brillar a usted. ¿Cómo es posible? Entonces nos servimos la comida y vamos tan fácilmente a un bendito zafacón y lo echamos. Pero eso no es lo peor, porque a Dios no le importa lo externo. Dios mira la actitud del corazón de la gente. Gente, cristianos de la iglesia. ¿Y qué tú vas a comer? Ay, yo no sé. Pero ahí hay pollo. Ay, yo no quiero nada de eso. En vez de: gracias, Señor, porque hay pollo. Gracias, Señor, porque tengo arroz blanco vacío sin más nada. Gracias, Señor, porque mis tacos solamente son de tomate. No tienen pollo, no tienen lechuga, ni siquiera tienen una tortilla. Pero yo me imagino la tortilla. Yo le doy gracias porque estoy comiendo tomate, porque eso es un fruto de la tierra. En vez de estarnos quejando de lo que nos falta, Dios mira la actitud de nuestro corazón. Es necesario que maduremos, que dejemos de venir a la iglesia a escuchar buenos mensajes, que salgamos para allá reflexionando verdaderamente. ¿De qué es lo que yo voy a hacer, Señor? Ayúdame. Yo necesito de ti. Yo necesito someter mi ira. Necesito someter mi orgullo. Yo necesito dejar de ser esclavo de la pornografía. Señor, yo necesito dejar de estarme fijando en la secretaria que está en mi trabajo y ponerme para mi mujer. Nosotros necesitamos cristianos que vengan aquí, se pongan los pantalones y la falda, lo que usted quiera, y le diga: Señor, cámbiame. Yo necesito más de ti. No sea una simple canción que nosotros cantamos. Que hoy mismo yo deje de enfocarme en los defectos de mi esposa o de mi hermano o de mis hijos y diga: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Que usted no se acueste esta noche sin dar rodilla, preguntándole: Señor, moldea mi carácter. Yo quiero cambiar, yo quiero ser luz, porque el mundo allá afuera necesita eso. Así cuando usted vaya al próximo resort, que dicho sea de paso, una de las fuentes más grandes de pérdida de alimentos están en los resorts como lo que tenemos en este país, que se botan toneladas de alimentos. Mi esposa me decía: en esta iglesia tiene que levantarse un ministerio de gente que con un vehículo y Freisy manejando comiencen a pasar por todos los McDonald's, todos los Wendy's, a recoger la basura de la comida que ellos dan, recogerla, prepararla y llevarla a la gente que tiene hambre. Óyeme, y no tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Dios lo que se fija es la actitud, pero tu actitud correcta te va a llevar a tomar acciones adecuadas. Cristo, yo te amo. ¿Usted sabe lo que dice en Juan, que es amar a Cristo?
obedecer lo que Él dice. Si usted sustituye, como se hace en matemática, por sustitución, A es igual a 2, B es igual a 3. Por lo tanto, A más B es 2 más 3. Si usted cantara esa canción como va, usted diría: Cristo, yo te obedezco. Cristo, yo me como mi orgullo. Cristo, la próxima vez que mi esposa me hable alto, yo no le voy a decir nada. Cristo, cuando llegue a mi casa, voy a amar a mi esposa. La voy a ayudar a hacer los platos. Cristo, yo voy a ayudar con los hijos. Cristo, de la comida que yo tengo, yo le voy a dar al que no tiene, porque no hay nadie como tú. Oh, Jesús. Tiene que haber un bendito cambio. Gente preocupada. Yo hablo de mí. Es de mí que estoy hablando. Yo recuerdo la ocasión en que si mi cuenta no tenía una cantidad de dólares específica, yo me angustiaba. Y nada, no solamente la bajó de ese nivel, la puso en 0 y la puso en menos 0. La metió 2 y 3 mil dólares por debajo de 0. Y yo con la angustia, hasta que me llegó la paz. Yo no dependo de mi cuenta de banco. Yo no dependo de los reportes del clima. Yo no dependo de lo que dice North Corea que va a hacer en Estados Unidos. Yo dependo de lo que Cristo dice. Y Cristo dice que amarlo a Él es hacer lo que Él dice. Por lo tanto, mi preocupación al salir de hoy de la iglesia es preguntarle a Él: ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Hoy, no mañana, hoy. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Ustedes saben por qué, mis amados. Y esto nos los digo a todos nosotros: porque separados de Él, nuestra visión está distorsionada y no vamos a hacer nada que valga la pena. Necesitamos estar pegados de Él. ¿Y cómo nos pegamos de Él? Deja de estar durmiendo tan tarde. Levántate una hora más temprano todos los días y dedícale aunque sean 15 minutos a buscar su presencia. Tú no tienes que saber orar. Señor, estoy aquí, háblame, dime lo que tú quieras, cambia lo que tú quieras en mí. 15 minutos todos los días. Y va a llegar un momento que tu hambre va a ser tan grande que 15 minutos no van a ser suficientes. Tu hambre, alguien te testigo aquí, va a ser tan grande que a las 5 de la mañana no es suficiente. Tengo que levantarme a las 4 porque necesito una hora. Ya una hora no me es suficiente. Yo necesito 2 horas en tu presencia, porque yo necesito el oxígeno, la vida que viene de estar en tu presencia. Nosotros necesitamos, para cambiar este mundo, estar en su presencia para que Él nos hable y nos revele lo orgulloso que somos, lo mentiroso que somos y que no somos tan buenos, porque no hay nadie bueno, solamente Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Entonces sí podremos cantar, ya sea en el CD o que Él decida, o Dios decida traerlo de nuevo a casa del Altísimo, abrazar al hermano Gadiel Espinosa y decirle: vamos a cantar Cristo, yo te amo. Vamos a cantarlo de verdad ahora, vamos a cantarlo, porque esas letras no son de Él, esas letras son de Dios. Él simplemente usa su boca. Él simplemente usa su boca. Pero amar a Jesús es hacer lo que Él dice. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar para que Dios nos dé el alimento sólido. Necesitamos madurar para que Dios ponga una unción tal en nosotros que cuando lleguemos a un lugar, a un hospital, digamos: enfermos, sanos, y todos se sanen, y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Necesitamos eso.